Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a Mesa Central Digital. Cuando son las 11:09 en este 26 de marzo. 26 de marzo con un cielo bien soleado, despejado, pero hay 17 grados a esta hora en la región metropolitana. En Valparaíso se esperan máximas de 21. En el norte máximas de 25. Y ya más al sur máximas de 14 en Puerto Montt, por ejemplo, en Coyhaique apenas 11 hay lluvia en Coyhaique, pero con cielos despejados acá en la RM y también en la zona central, 27 de máxima para la capital. Ese es el pronóstico de esta jornada en que cumple 99 años la Contraloría General de la República. Un 26 de marzo fue creada, en 1927, y está también celebrando cumpleaños y siendo parte de la contingencia en este día jueves. Contingencia ahí con el gobierno. Vamos a hablar de eso sin duda. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Nueva York, en Estados Unidos, con Nicolás Maduro, lo que ocurrió con Nicolás Cepeda en Francia. Vamos a estar abordando también la contingencia interna, por supuesto. ¿Cómo los trata a ustedes? Queremos saber, cuéntenos. Me estaban escribiendo también durante la mañana en lo que podríamos decir es el Instagram colaborativo, porque me estaban enviando fotos. Me mandaron algunas fotitos de cómo estaban los precios en las bencineras, cómo amaneció ese tema, cómo se vuelve más concreto, porque habíamos hablado de números y para los que no son buenos para los números y los cálculos, me incluyo ahí, esto iba a ser claro y evidente el momento de llegar a la bencinera y notar el cambio. Cuánto salía ahora a llenar el estanque, y eso ocurrió durante esta jornada. Vamos a la pantalla dividida, los temas de esta jornada, este día jueves. Bueno, ahí lo tenemos. Dentro de los temas que vamos a hablar hoy día, les decía, esta condena, se declaró culpable a Nicolás Cepeda por el homicidio, ¿no?, de Narumi Kurosaki. Un hecho que sorprende, y entiendo que sorprende también a quienes estaban ahí en la cobertura. No, nadie apostaba por un veredicto así, una cadena perpetua, 30 años, cuando en el último juicio le había sido condenado a 28. Entonces es sorpresivo, pero también da cuenta de todo lo que se fue acreditando en estas extensas jornadas también de audiencias que vimos durante toda la semana. Vamos a estar conversando sobre eso. También se concretó el alza de las bencinas, les decía. Vimos esa imagen repetirse durante esta mañana. La vimos bastante porque estaban en distintos puntos del país grabando cuando a las 00 se concretó esta alza histórica en los precios del combustible. Decían que la metropolitana va a estar promediando va a superar los 1.500 pesos el litro de la gasolina de 93 octanos. Pero claro, eso fluctúa bastante. Vamos a estar también con eso con el bloque digital, porque hay una calculadora para ver cómo les impacta, que está útil. Y también, están utilizando todas las aplicaciones para buscar el sitio más barato también en la región metropolitana. Y por último, vamos a hablar del primer gran error del gobierno. El término de la luna de miel, se la ha dicho durante esta jornada. Han hablado distintas voces al respecto, desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista también de los expertos. Ayer hablaba la presidenta del Banco Central y estuvo acá conversando. Protagonista también de una cierta polémica, el exministro Ignacio Briones, que le decía que era bien ignorante el posteo polémico del gobierno sobre el Estado en quiebra. Así que está interesante también esa conversación, estuvo esta mañana en Mesa Central, así que tenemos todo eso para hablar en este programa. Vamos al primer tema. Bueno, vamos con la noticia más reciente, ¿no? Este veredicto llega hace unos minutos atrás, ¿no? Desde Lyon, en Francia, en donde se decretó culpable a Nicolás Cepeda. Decían que no se movía una mosca al interior de donde estaban leyendo el veredicto, donde se estaba llevando a cabo esta audiencia, donde se sostuvo durante toda la semana, en donde estaban, la familia Kurosaki, pero también la familia Cepeda.
Entonces se lee el veredicto, se determina entonces que en este tercer juicio, con harto tema mediático, en un caso además en donde no hay cadáver, que muchos también decían, ojo con ese punto, que a lo mejor lo puede favorecer. Bueno, no fue así. Se determina entonces esta cadena perpetua, 30 años para Nicolás Cepeda. Ahora, desde su defensa, han dicho rápidamente que van a apelar y van a presentar un nuevo recurso ante la Corte de Casación. El alto tribunal francés, que ya anuló una condena anterior. Recordemos que la anterior era de 28 años, era la condena que le habían dictado. Se anula esto bajo argumentos de que no se habían respetado ciertos puntos, de que habían cosas que se habían incluido o que se habían considerado, pero que no estaban bien incluidas en la carpeta de investigación. Más bien aspectos técnicos de la investigación. O sea, dicen que van a tratar de hacer esto, de ordenar nuevamente, repetir el juicio, pero esto ya es tercera vez. Y es complejo. Ahora dicen, vamos a utilizar todas las vías de derecho para que pronto o tarde la inocencia de Nicolás Cepeda sea reconocida. Y es algo que han transmitido durante todo este juicio, y también es de lo último que dijo Nicolás Cepeda, como sus últimos argumentos que pudo dar. Él también insistía en que es inocente. Ahora, durante los últimos días vimos también cómo la justicia acá se pudo acreditar que él compró elementos combustibles, que están en los pagos de su tarjeta, que efectivamente luego de estar, y que admite haber estado con Narumi esa noche, no puede comprobar. Él dice que se va antes de cierto horario, no se puede comprobar ese punto. Está también el elemento de por qué él la cita también en lugares alejados. Está también el testimonio, ¿no?, de una testigo que estaba cerca, que residía también en la misma universidad, y dice haber escuchado muchos gritos esa noche, y que fue tanto su miedo al escuchar el tipo de esos gritos que no hizo mucho, y que se arrepentía también de no haber denunciado en el momento. Entonces todos esos argumentos llegan entonces a esta conclusión que vimos durante esta jornada. Pero como les decía, quienes estaban ahí, los colegas, decían también haber estado un poco sorprendidos con esto de pasar entonces de 28 años ahora a una cadena perpetua, a 30 años de prisión. Sin duda es un vuelco, y me imagino que no era para nada lo que esperaban ahí en su defensa y su equipo. Ya son prácticamente 10 años en este proceso. Eso también era uno de sus argumentos. O sea, llevo 10 años en esto, y insisten que no fue él quien la mató, su exnovia. Pero la justicia dijo otra cosa. Así que vamos a ver qué ocurre, si efectivamente ingresan esta apelación, y qué es lo que puede ocurrir, si se vuelve a recoger esta petición, o si de plano ya la justicia dice es tercera vez, y esto queda entonces zanjado. Así que ese es el primer tema. Vamos a estar al pendiente. Quizás volvamos durante este programa a este caso, porque igual hay hartos temas judiciales. Estamos también al pendiente de lo que ocurre en Nueva York con esta segunda audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Así que quizás vamos a estar volviendo ahí a los temas judiciales, a ver si aparecen también más antecedentes. Vamos al segundo tema en este día jueves. Día jueves, en una semana larga. Saludamos también a quienes nos están viendo a esta hora a través de YouTube, y les recuerdo que en el FM está Andrea Rivera con Lo que Marca al ladito. De hecho, veo a Andrea aquí en el estudio al lado. Están saliendo para el FM, nosotros somos la vía digital. Tenemos ese punto. Y bueno, si se concretó el alza de las bencinas. Llegó el día bien anticipado, porque vimos filas durante las últimas 48 horas en las bencineras. Vimos también los cacerolazos durante las noches. Ayer se repitió el cacerolazo. Y tuvimos entonces estos como 3 actos, ¿no? El anuncio, con el ministro ahí prácticamente en cadena nacional. La salida a comprar, a abastecerse. El tercer acto puede ser la falta de suministro, que en un inicio habían dicho esto no va a pasar, y ocurrió. Lo confirmaba ayer la ministra de Energía, Jimena Rincón, que dijo que en 4 comunas no habían combustibles,
pero eso se repuso y se pudo solucionar en 2 rápidamente durante la tarde de ayer, y hoy día ya estaría más normal. Esto se debe a que, claro, la demanda se triplicó y se quintuplicó en algunos casos. Todos querían comprar benzina antes de que subiera, por supuesto, el precio. Y en concreto, y en específico, el alza fue entonces para 93 octanos en 392,2 pesos por litro. Para 97 octanos fue de 391,5 pesos el litro. Y para el diésel, 580,3 pesos. Ese es el alza. Y el queroseno también subió, la parafina, en 138,5 pesos por litro. Pero recordemos que también ayer se aprobó este proyecto que va a congelar esa tarifa y la va a devolver también a estándares que tenían desde febrero. Pero claro, fue un debate tenso. Vamos a hablar también de ese proyecto. El debate en el Congreso, esta medida en donde se aprueba con una votación bien favorable, se aprueba en tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Habían unas modificaciones que se hizo en el Senado. Y en el Senado eran prácticamente todos los votos a favor, ninguno en contra inicialmente. Después había solo un voto en contra. Y claro, porque nadie quería votar en contra de un proyecto que tiene urgencia, que es también para amortiguar estas alzas. Entonces, como no se reflejaba en la votación el malestar, se reflejó durante cada una de las intervenciones. Con un tono bien elevado, le pidieron la renuncia desde la oposición al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y también a la vocera, Mara Cedini. Y ahí hubo también intercambios bien acalorados. Pero vamos a escuchar lo que decía el ministro. Ya ha hecho el balance, ya hecha la votación. Lo que decía ayer cuando ya había se había aprobado este primer proyecto. Podría ser también el primer proyecto del gobierno. Es el primer proyecto del gobierno de la autoría, ¿no? Del gobierno de José Antonio Kast. Así que también era un punto, una marca importante para su mandato. Vamos a revisar lo que decía el ministro de Hacienda. La estrategia fiscal es que hemos tenido que adoptar estas decisiones que no son fáciles, pero las medidas de mitigación que se han aprobado hoy día son enormemente importantes para la población, y vamos a seguir monitoreando la situación, vamos a seguir viendo semana a semana cómo evoluciona, y vamos a estar atentos a nuevas necesidades que puedan haber, porque la seriedad fiscal permite eso, no gastar todo en un minuto, especialmente en un momento en que heredamos una situación fiscal muy compleja, y poder enfrentar a futuro cualquier otra necesidad que pueda ocurrir. Eso es básicamente. Bueno, ahí escuchábamos al ministro de Hacienda dando cuenta entonces de un poco los objetivos. Insiste también en que no habían más opciones, y esa ha sido también la postura del gobierno, que entendiendo la estrechez fiscal, es bien enfático también en ese concepto, era la determinación que había que tomar, y que por lo tanto estas medidas también vienen a sostener esa alza. Con esto sí hay un par de modificaciones del proyecto inicial. Por ejemplo, se hablaba de este bono, este bono de 100.000 pesos para los taxis y los colectivos, y se incluyó, a petición también ahí de los parlamentarios, el transporte escolar. Eso quedó también ahí por escrito. Y se agregó también el transporte que se hace en la frontera norte, que también hacen una suerte como trabajan como colectiveros. Se incluyeron ellos también, pero quedó muy especificado ahí en la ley que para ellos este bono de 100.000 pesos es exclusivamente para la compra de combustible, para nada más que eso. Así que ahí hay modificaciones también interesantes. El transporte de pasajeros entre Tacna y Arica logra también ingresar, además de esta otra medida que era para proteger las pymes, que recordemos hablaba entonces de una recaudación a través de impuestos, y decían esto va a perjudicar mucho a la pequeña empresa. Se tomó también consideración de eso, la negociación ahí del ministro del Interior, Claudio Alvarado, y también se ingresa. Así que había conformidad en el proyecto. En lo que no había acuerdo era en el alza en sí, más allá de ahora las medidas de mitigación. Ahora, les decía, el clima no fue para nada agradable en el Congreso. Vamos a revisar parte también de ese debate, lo que decían desde la oposición, lo que decían desde el PPD y lo que decían desde el Frente Amplio. Ya aprobado el proyecto, se mantienen en la trinchera de que acá hay un tema de fondo, que el alza debió ser quizás también más, no de como tan
solo de una vez, que debió también quizás ser más medida. Y además insisten en el argumento desde la oposición sobre esta rebaja a los impuestos a las grandes empresas. En eso se ha ordenado un poco el relato. Dicen, ¿por qué se le baja el impuesto a las grandes empresas? Y después nos dicen que no hay dinero y ahora la clase media recibe el impacto del alza de los combustibles. Vamos a abordar eso también porque estuvo conversando de ese punto el exministro Ignacio Briones. Pero vamos a escuchar el debate parlamentario, lo que decían entonces desde el PPD y desde el Frente Amplio. Creemos que es responsable políticamente que podamos tender puentes de diálogo para mejorar las iniciativas. Y lo que hemos pedido y que se ha cumplido es que queden excluidas las pymes del pago de impuestos por este concepto. Las pymes han quedado fuera y se han incorporado a las grandes industrias que van a pagar impuestos por concepto de combustible por primera vez. Sin embargo, creemos que el paquete de medidas es absolutamente insuficiente. No se podía rechazar porque lo responsable políticamente para proteger en alguna medida, aunque sea mínima, a los sectores más vulnerables, había que respaldar la iniciativa. Antonio Kast. Lo que va a ocurrir mañana, que es el alza de los combustibles y en consecuencia el alza de los alimentos, de la ropa, de la UEF y de distintos servicios, no es inevitable. Es una decisión política de este gobierno que ha decidido recaer sobre los bolsillos de la gran mayoría de los chilenos y chilenas el costo de esta decisión indolente que no responde a la realidad que tienen las familias chilenas. Esto va a afectar directamente a las 8 o 9 de cada 10 familias de Chile que les cuesta llegar a fin de mes. Y no va a afectar al 1% más rico de este país que no está pagando sus impuestos y que este gobierno en breve les va a bajar más los impuestos como premio al incumplimiento de sus deberes. Bueno, ahí escuchábamos parte de lo que expresaban los parlamentarios y en este relato que les decía también el Frente Amplio lo ha cogido bastante el hacer el punto y la comparación por el anuncio que se había hecho hace unos días atrás también de esa posible rebaja del impuesto de las grandes empresas. Los alcaldes también de oposición que llegaron a la moneda también hacían ese punto en particular. Esta mañana, les decía, estuvo Ignacio Briones conversando con Iván Valenzuela en Mesa Central. Se le consultó también por ese punto. Porque ha habido una suerte de consenso acá en estas sillas, han habido varios economistas que dicen que efectivamente el punto de recaudar menos, o sea, bajar esos impuestos, deja de recibir el Estado una gran cantidad de dinero y que no se va a recuperar, no se sopesa con el aumento que dicen. Siempre es bueno bajar ese impuesto porque atrae inversión, atrae también crecimiento. Se decían, aún así, con toda esa parte que es buena, no se logra recaudar lo que se estaría perdiendo con esa rebaja de impuestos. Ese es un punto y hay un acuerdo, al parecer, de los economistas. Pero también dicen que ya había un acuerdo, incluso desde el gobierno anterior, que el mismo exministro Mario Marcel también estaba abierto a la posibilidad entonces de hacer esta rebaja a las grandes empresas porque a niveles también económicos, internacionales, efectivamente quizás está muy alto el impuesto a las grandes empresas. Escuchemos parte del análisis también que hacía el exministro. En un momento hay que hacer estos avances. Ayer teníamos un acuerdo, la propio gobierno del presidente Boric decía el impuesto corporativo en Chile es alto comparado a los OCDE, que ya lo nivel OCDE. Ahora, Marcel siempre dijo que era pero claro, con compensación. Pero ahí viene mi matiz, digamos, mi punto. Es un dato objetivo que el promedio de la OCDE es 23 y nosotros 27, sí, es un dato objetivo. Ya, listo. ¿Tiene costo bajar el impuesto fiscal? Claro que lo tiene. Lo dijimos en la comisión Marfan, lo mostramos con números, toda la evidencia está ahí. Entonces, ¿cuánto cuesta más o menos? Un punto de impuesto corporativo son algo así como poco más de $500 millones por cada punto, ya, o sea, en términos brutos. Y luego hay un efecto de segunda vuelta, que es importante decirlo, que la baja del impuesto atrae inversión, esa inversión genera crecimiento y ese crecimiento genera mayor recaudación. Aunque como decía, dice Claudio Agostino, como dijo Felipe Larraín en esta mesa, claro, no se paga solo. No, pues todo el punto es que esa mayor recaudación derivada del mayor crecimiento no alcanza a compensar
completamente la rebaja. La rebaja. ¿Ya? Entonces, cuando yo te decía más o menos 500 millones de dólares, por punto. luego del efecto crecimiento, que además no ocurre al tiro, sino que en el tiempo, estamos hablando de 350 millones de dólares. Ya, de costo. Ya, de costo por punto. Ya, eso es. Entonces, eso para hacerlo viable en un país cuyas finanzas públicas no dan, tenemos déficit y déficit grande, tiene que ser compensado con otro ingreso por otro lado. Ya, ahí está. Entonces queda bien claro, ¿no? Con la explicación del ex ministro, y es algo que, como les decía, han dicho acá también, y lo menciona ahí Iván Valenzuela, han dicho otros economistas acá en Mesa Central, que efectivamente reducir esos impuestos a las grandes empresas, pasar del 27 al 23%, es se deja de recaudar harto y no se va a compensar solamente por ese crecimiento y ese aumento ahí en la inversión. Pero que sí había un consenso incluso del gobierno anterior a que esto se debía hacer. Ahora, de dónde más se recauda, ese también era el punto que hacía el ex ministro de Hacienda, más allá también de las trincheras políticas, porque habló también al respecto, habló también de el ser honesto con los términos que se utiliza. Así que vamos a estar hablando de eso, pero a la vuelta de la pausa. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a ir a la pausa cuando son las 11:30 y volvemos para hablar también de ese polémico tuit del ministro y esto de la ignorancia que decía ayer. Vamos a la pausa.
11:35. Y estamos de vuelta acá en Mesa Central Digital. Y vamos a hablar del segundo gran tema de este día, jueves. Les había adelantado, ¿no? Este primer gran error comunicacional del gobierno y el término de la luna de miel. Lo dejo como pregunta. ¿Ustedes creen que se acabó la luna de miel? Hay quienes lo aseveran. Pero abrimos la pregunta, estamos viendo ahí también el chat y lo que ocurre, lo que opinan ustedes. Recuerden que son parte de este programa. ¿Y cuál es la polémica para quienes a lo mejor no se enteraron? Yo creo que muy pocos no se enteraron. Oye, a propósito de eso, hackearon las cuentas del presidente de la República. También sorprendió, esta mañana nos enteramos tempranito porque Presidencia confirmaba que habían hackeado la cuenta de Instagram y la de X del presidente y habían puesto un mensaje que era anti-Trump, básicamente, con una fotografía del mandatario estadounidense con un bigote como de Hitler. Ese era el contexto y el mensaje decía que entendiendo la problemática de la guerra y lo que eso perjudicaba a nuestro país, como que el gobierno ya no tenía amistad con el gobierno estadounidense. Eso a grandes rasgos era el mensaje que había. Y de Presidencia dicen, efectivamente nos hackearon, no es una comunicación oficial y estamos viendo, vamos a resolver ahí el tema. Entiendo que tomaron rápidamente posesión nuevamente de las cuentas, pero entiendo que eso a veces también hay que esperar, hay como que estar al pendiente de que no vuelvan a ser hackeados. Esa es la versión también que dan desde Palacio. Bueno, volviendo al tema también de las redes, pero en este caso fue comunicación sí oficial del gobierno. Y este video y también este posteo que ahora lo va a revisar la Contraloría General de la República, por eso al inicio del programa les decía que están protagonistas de la contingencia, en donde decían el Estado está en quiebra. Esa era la comunicación. Tenemos el video, de hecho, el video está borrado, ya no se puede buscar ni en las redes de la Secretaría General de Gobierno, en ninguna parte está, pero lo tenemos acá. Revisemos un poquito. El precio de la benzina subió como nunca antes por la guerra de Irán. Y no podemos bajarla, porque nos dejaron un Estado sin plata, endeudado y quebrado. No te vamos a mentir, no te vamos a engañar. Se vienen tiempos difíciles y complejos, pero juntos saldremos adelante. Plan. Entonces, el video más largo en realidad. Son como 2 minutos. Pero ahí estaba el punto, ¿no? El que dice, nos dejaron un Estado quebrado. Y había otro posteo que era solo la gráfica, en donde decía, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque el Estado está quebrado. Generó gran polémica. El ministro de Hacienda se desmarca rápidamente de esa declaración. Dice, yo no jamás usaría una palabra como esa, porque entiende también la gravedad. ¿Qué implica tener un Estado quebrado? ¿Qué implica cuando, bueno, los Estados no quiebran? Partamos por ahí. Pero, ¿qué implica cuando una empresa quiebra? Que no puede pagar nada. O sea, que tiene que cerrar, que no puede asumir ninguno de sus costos. Entonces es algo muy grave. Y hoy día lo mencionaba también el ex ministro de Hacienda. Él ayer utilizó sus redes para decir que que la ignorancia era atrevida. Esa fue la palabra que utilizó, textual. La ignorancia es atrevida. Y dijo, aunque un país no quiebra como una empresa, por último podría usarse el concepto si cae en cesación de pagos de su deuda, un default. En Chile eso no ha pasado desde 1931, decía el exministro. Apareció también Marcela Cubillos, exministra también, a decir, oye, pero un poco molesta por este tipo de aclaraciones. Y estuvo entonces hoy día en Mesa Central Ignacio Briones. Escuchemos parte de lo que decía, por qué fue necesario para él hacer esta aclaración. Y cómo ve también la comunicación que ha hecho el gobierno actual en torno a este tema. Alineo 100% con lo que dijo el ministro de Hacienda tempranamente, que salió a rebatir esas palabras, esa expresión de quebrado, y con la presidenta del Banco Central, que dijo lo mismo, que hay que cuidar, básicamente dijo que hay que cuidar las formas que nos referimos a las finanzas del país. ¿Y cómo ves esto? ¿Un exceso retórico? Totalmente de la parte de comunicaciones, y que le hace un daño al país, a la imagen del país. O sea, yo digo, ¿qué piensa un inversionista cuando la autoridad le dice que el país está quebrado? Si quebrado significa algo muy concreto. En una empresa es que no le puede pagar a sus proveedores y tiene que cerrar, digamos, y le liquidar los activos. En un país no se le puede liquidar los activos, más difícil. Uno podría decir que es cuando un país entra en cesación de pago.
Argentina. En default de su deuda. Bueno, eso no ha pasado en Chile desde el año 1931, que yo sepa no está pasando hoy día, y el mercado tampoco lo estima así, porque eso se mide en la prima de riesgo país, que Chile tiene una tasa, una prima de riesgo históricamente baja. Entonces, ¿Y crees que el gobierno, o una parte, o incluso su base también, porque su base también es media hiperbólica de repente, debería moderar el discurso? yo creo que es muy importante entender que uno no está en campaña permanente, que no todo en comunicación vale, porque tiene consecuencias. O sea, las palabras significan lo que significan. Y no hay que ser ministro de Hacienda para entender que eso es así, o para saber que eso es así. Todo el mundo sabe lo que significa una quiebra. Ya, dicen, hay que entender que no se puede estar siempre en campaña. Y ese también era un punto importante y era de donde venía también muchas de las críticas, incluso desde el mismo oficialismo. Hace unos días atrás, el diputado Chalper había dicho que le parecía que había que poner ojo en la comunicación, también en la vocera y en algunas de las medidas que se estaban anunciando. O sea, él tenía un problema no solo en cómo se comunicaba, sino que lo que se comunicaba. Al parecer le hubo un llamado de atención. Se apareció ayer a decir, ven, por esto es que estaba dando la advertencia. Ahora, no había manera de retroceder más que asumir. Asume Cristian Valenzuela, el director de comunicaciones de contenido del Segundo Piso. Es él quien dice, acá yo asumo el error, porque no se podía decir que esto fue un error solo de quien maneja las redes sociales, entendiendo que estaba esto en el video, pero también estaba en las minutas filtradas, también aparecía el mismo concepto de un estado en quiebra. Ahora, ¿cómo impacta esto y por qué se habla tanto del término de la luna de miel? Porque por primera vez en las mediciones, la encuesta CADEM, por ejemplo, habla de que la desaprobación del presidente es de 49% y la aprobación es de un 47%. O sea, ya tiene mayor desaprobación que aprobación, se rompe ese proceso de luna de miel. Ahora es bien interesante también porque la CADEM recoge otra de las preguntas. De hecho, tiene una pregunta que es específica, dice, ¿quién tiene la culpa del alza? Y un 16% dice que el gobierno del presidente Boric, un 26% dice que el gobierno de José Antonio Kast y un 53%, más de la mitad, dice la guerra en Medio Oriente es la culpable. Entonces está interesante ese análisis, porque también recordemos que en medio de esta comunicación se ha dicho que mucho de esto tiene que ver con que el déficit que dejó el gobierno anterior, hay una retórica también en torno a eso. Ahora, solo un 16 ha acogido ese punto. Pero sí también, el actual gobierno ha sido también claro en decir la otra gran causante es el contexto internacional y ante eso no es mucho que podamos hacer. Y eso sí lo ha recogido la gente porque un 53% entonces culpa a la guerra más allá de los gobiernos de turno. Ahora, solamente un 28%, y esto es bien importante, cree que el gobierno ha sido empático. Y esto tiene directa relación entonces con el alza en los combustibles, y un 45% cree que ha sido transparente y un 51% cree que no. O sea, la mitad más uno dice que ha faltado transparencia. Entonces hay que ordenar las comunicaciones, a eso ya llegan también en la conclusión, y acá se involucra la Contraloría. La Contraloría no ha hecho no ha emitido ningún fallo. La Contraloría solamente pidió los antecedentes. Y esta petición, este oficio, va con nombre a la ministra Mara Cedini, donde le piden entonces aclarar los recursos, por qué se da esta aseveración de que el Estado está en quiebra, quiénes están involucrados, todo eso. Piden los antecedentes, tienen 5 días para responder y vamos a ver qué dice la Contraloría. Es muy probable que sea como un llamado de atención, no lo vuelvan a hacer, y estamos ahí pendientes. Dorothy Pérez no descansa y está también entonces mirando atenta las redes. Vamos a revisar todo este análisis también desde el punto de vista editorial en el Ratpack. Nuestra mesa de editoras con Paula Comandari hizo también el análisis de lo que pasó en el detrás también luego de esta polémica. En la publicación en una red social que tiene el sinónimo de que va a ser público, es donde se cruzan estos dos mundos, el del relato y el de la realidad. Y La Moneda intentó, claro, ordenar después. Dijo que era una especie de mensaje coloquial, una forma de decir que las finanzas públicas están deterioradas. Pero bueno, en economía, no así en política, muchas veces. Las palabras, y ojalá que esto quede bien instalado, no son decorativas y lo mínimo es precisión. Y por eso el primero en frenar en seco ese relato del Segundo Piso fue el ministro Jorge Quirós.
jamás ocuparía esa palabra, jamás ocuparía esa afirmación, fue lo que dijo el titular de Hacienda y después también salió a insistir en ese punto el ministro Claudio Alvarado, el ministro del Interior. Así que de alguna manera con esas dos intervenciones se rompe algo, porque además cuando Hacienda, quien maneja la billetera fiscal, corrige al propio gobierno, a su propio gobierno, bueno, lo que queda claro es que ese mensaje no estaba muy alineado. Claro, y esto es nuevo porque hasta ahora el gobierno había estado hiperalineado. Exactamente, Sí. totalmente. Y controlando muy bien el mensaje. Entonces, cuando sale desde ahí un mensaje errado, bueno, la cosa es más complicado. Ahora, igual es súper interesante porque durante varias horas, la polémica ya estaba desatada, pero durante mucho tiempo la gráfica y los videos, este video en realidad institucional con este mensaje, que insistía en la bancarrota, digamos, siguió circulando. A mí me llamó la atención que Sí, no se bajó inmediatamente. Sí, ahí anda. Sí, se replicó, Como que tuvo vida propia. sí, y se amplificó harto en las redes. Claro, se demoraron en bajarlo, pero luego asumen también el error comunicacional. Pero claro, todo esto tiene costos y sabemos también que el alza en sí tiene un costo político y decían que no tenían problema en asumirlo, pero ahora es un error. Porque es grave, insistimos también en eso y es lo que mencionaba el propio exministro, lo que también mencionaban algunos expertos. Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, decía, no me parece que sea el concepto para nada adecuado el hablar de quiebra, porque esto puede generar incertidumbre que es muy mala desde el punto de vista económico, porque puede generar que inversores que a lo mejor quieren, están mirando a Chile con intención, digan, están quebrados. ¿Para qué vamos a hacer eso? Busquemos otro país en donde invertir. Entonces, es riesgoso ese tipo de conceptos y hay que entender que la comunicación oficial del gobierno no solo es para quienes residen en Chile, también tiene impactos en el exterior, por supuesto. Así que vamos a ver qué ocurre y vamos a estar a la espera también de esos antecedentes porque la ministra entonces tiene que entregar todo lo que pidió Contraloría y en torno a eso toman una determinación. Por último, abordaron también los roles que hay que tomar. Les decía, desde Chile Vamos han advertido y al parecer hay incomodidad, que quizás no se quiere decir, no se quiere decir como frente a una cámara, pero sí hay conversaciones de esa incomodidad en cómo se ha manejado esto y también, por ejemplo, con los roles del ministro Quirós y también el de la vocera Mara Cedini. Vamos a revisar en la joyita, en el espacio que tienen nuestros columnistas en mesa central, está Hernán Larraín y Jimena Jara, y abordaron desde distintos lugares esta polémica, este término de la luna de miel o este primer gran error comunicacional. Yo creo que hay una responsabilidad en Chile Vamos y una oportunidad de liderazgo. Recordar, en primer lugar, lo que hizo o lo que más bien no hizo Chile Vamos en el segundo proceso constitucional que le tocó liderar al Partido Republicano. Ahí cuando se pasó de rosca al Partido Republicano y llevó el texto constitucional y sus propuestas a cuestiones muy identitarias, Chile Vamos tuvo muy poco carácter para buscar el diálogo, para contener lo que era una cuestión evidentemente excesiva. Lo hizo en un par de votaciones, pero fuimos pocas las voces que en ese momento dijeron, ojo, estamos repitiendo, en parte, porque no son procesos muy distintos en muchos sentidos, lo que pasó hace un rato donde el que tuvo la mayoría busca ponerle sus términos. Creo que Chile Vamos debería aprender de esa lección, que es cuando no tiene carácter, se disipa detrás de la identidad de otros. Otra lección que quería observar es lo que le pasó al socialismo democrático, ¿cierto? Con el gobierno de Gabriel Boric. Yo creo que hubo poca capacidad de diferenciación y eso que tuvieron a liderazgos importantes como Carola Toá, Elizalde, Van Claveren, Marcel y muchos adultos en la sala. Pero aún así, miren el resultado. Jimena Jara. Janet Jara, ¿cierto? Triplicó a Carola Toá, la mejor carta del socialismo democrático, y hoy día el liderazgo real que está al frente es Gabriel Boric. Entonces, yo creo que Chile Vamos se debería cuestionar muy bien, ahora que está partiendo el gobierno y a 2 semanas que estamos viendo, en fin, falta de experiencia, una manera de hacer política que se debate entre hablarle a los propios, pero al mismo tiempo con un discurso de unidad nacional.
Yo creo que Chile Vamos tiene una responsabilidad. Esto es el llamado a hacernos cargo de lo que se prometió. Es el llamado, sobre todo para José Antonio Kast, que lleva un largo tiempo en política diciendo cosas. Cosas como que el gobierno de Sebastián Piñera había sido el peor gobierno de la postdemocracia, y después decir el otro día, valoramos tanto a Sebastián Piñera, si él estuviera vivo yo no estaría aquí. ¿Tú dices que es una voltereta? Es una voltereta, no es que yo lo diga, como me parece a mí que como pasar desde decir que era lo peor que le había pasado a Chile a decir que él está aquí solo en ausencia, hay algo ahí. Pero sobre todo, y saliendo más de fuera, mucho el calificativo. A mí me preocupa esta tendencia del aplauso fácil, del efecto fácil, muy propio de esta idea de la inundación de la zona, que ellos han exhibido y que está empezando a pasarles la cuenta. Y aquí yo llego al estado quebrado, que es una cuestión que me preocupa particularmente porque entiendo que es un recurso de campaña, como quien habla de los parásitos del Estado. Con esa liviandad se habla ya adentro del Estado quebrado. Yo entiendo que ellos no querían decir una cosa formal, pero están diciendo una cosa formal desde un lugar formal. Entonces hay una toma de conciencia respecto de la responsabilidad, del rol institucional que no se ha tomado. Bueno, ahí escuchábamos entonces parte del análisis de nuestros columnistas a propósito de este término de la luna de miel. 11:51, vamos a cambiar completamente de tema y de temas, porque está Daniela Jansson aquí conmigo en el estudio para revisar el bloque digital, lo que está marcando nuestras redes. ¿Qué nos dicen también ustedes desde el streaming? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás, Cota? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno. Hoy día jueves. Hoy día jueves, ya estamos cerca del viernes, cerca también de fin de mes, lo cual a mucha gente lo hace muy feliz. Un jueves difícil. Igual un jueves difícil por el alza. El bencinazo. Sí, vamos a hablar de eso también. Pero vamos a partir con el millonario fallo contra Meta y YouTube, que sostiene que las redes sociales pueden causar daños personales. Solo está permitido ver este streaming. El resto es malo. Este canal de YouTube, este hermoso canal de YouTube solamente los va a informar. Claro. Así que sí. Solo acá el resto es malo. Así es. Mira, ¿qué pasó? Un fallo del Tribunal Superior de Los Ángeles, en Estados Unidos, determinó que tanto Meta, que es dueña de Instagram y de Facebook, como YouTube, de Google, perjudicaron a una joven de 20 años por sus diseños adictivos en sus aplicaciones, provocándole problemas de salud mental. Ambos gigantes del sector tecnológico van a tener que pagarle $3 millones como indemnización por daños morales y otros prejuicios económicos. Meta un 70% del costo y YouTube el restante 30%. Wow. Pero sí. Esto es como por un caso. Porque claro. Esto igual puede generar, eso es lo relevante a veces de este tipo de cosas, que puede generar un precedente y una reacción para que más gente lo haga. Eso también es debate en las redes sociales, sobre todo también en los medios de comunicación, porque ¿cuál va a ser el impacto real de este veredicto? Porque mucha gente puede reclamar lo mismo y ¿qué pasa? ¿Qué pasa también? ¿Qué va a pasar con estas empresas? Con sus qué medidas van a tomar. Pero te cuento más del caso. Mira, como te dije, es una joven de 20 años, identificada como KGM, que acusó a ambas empresas de crear plataformas adictivas, argumentando que eran comparables a los cigarrillos o casinos digitales. ¿Qué te parece? Wow, bueno, se ha dicho mucho, y sobre todo con respecto de las menores de edad, que lo que producen las redes con este scroll infinito es una adicción, genera un estímulo y que se parece, por ejemplo, el consumo de azúcar, y el consumo de azúcar se parece al de la cocaína. Sí. Como que lo que provoca cerebralmente dicen que es muy parecido, es muy similar, el nivel de adicción que generan. Fue lo mismo que dijo su defensa, la defensa de KGM, esta joven estadounidense, que también habló sobre el desplazamiento infinito, que esto le habría causado ansiedad y depresión. Wow. Bueno, por eso también se están restringiendo aplicaciones. Bueno, que por eso es importante, porque está todo como ligado al contexto internacional, donde vemos como en Australia se han ido prohibiendo, en donde se está tratando de efectivamente quitar esto del scroll infinito, porque permite que la gente no se dé cuenta del tiempo que está pasando Exacto. en las redes. Y la tecnología siempre a uno lo hace sentir como que uno está tarde, que uno llega tarde a las cosas. Por eso también, por ejemplo, en Chile también están viendo el caso de Australia, el tema de prohibir los celulares en los colegios.
Sí o sí es un tema que hay que analizar. No, y eso de que no se acabe nunca y de ver los videos 1000 veces, sin duda que ha generado un cambio, y si pasa con los adultos, me imagino también con los menores de edad, mucho peor, pero está interesante, porque vamos a ver si aparece más gente a decir, yo también quiero $1 millón. Es muy probable que de aquí a un rato ya tengamos más casos. Pero ahora te invito a pasar una buena noticia, porque confirma la presencia del monito del monte en el Parque Nacional Queulat. ¿Y por qué buena noticia? Porque está en peligro de extinción. ¿Y tenemos imágenes del monito? Ojalá tengamos imágenes por favor, para alegrarnos sí. la mañana. A ver. Ahí está, mira, es muy lindo, es muy tierno. Es muy chiquitito. Sí, no sé si lindo es la palabra, pero es muy tierno, y qué bueno que hayan visto, que lo hayan presenciado. Se trata de una importante especie, está fuertemente amenazada por la destrucción de su hábitat, que son los bosques templados lluviosos de Chile y Argentina, y este hallazgo fue detectado con cámaras trampa y se enmarca en un estudio de la CONAF, en colaboración con el Centro de Investigación de Ecosistemas de la Patagonia. Wow, apareció. Bueno, eso de las cámaras trampa ha sido como que hay de muchos tipos, pero con eso hemos podido registrar, los científicos han podido registrar, por ejemplo, los pumas, en situaciones más naturales, lo mismo también, la ranita de Darwin, que hay imágenes también, es muy pequeñita, entonces han podido también ir desarrollando tecnología para tener estos hallazgos, pero es una buena noticia, es bonito. Mira, aquí también nos cuentan los medios de comunicación que este es un animal nocturno, uno de los pocos marsupiales que habitan en Chile y es considerado un fósil viviente, ya que es parte de un antiguo linaje de marsupiales y no tiene parientes vivos cercanos en el continente. Y también CONAF indica que su presencia es una excelente señal porque además es una especie indicadora, lo que significa que si está en el bosque es porque su ecosistema está en buen estado. Así que es una muy buena señal. Claro, una buena noticia porque podemos ver más. O sea, si el ecosistema está bien, quiere decir que tienen espacio para reproducirse, para aumentar también esa población en riesgo. Así es. Muy lindo, me encantó. Y una tercera noticia que ya adelantamos, una información de servicio. Hay un sitio web que calcula cuánto te cuesta el alza de la bencina al mes, inclusive si no tienes auto. ¿Cómo? ¿Cómo así? Porque mira, es una plataforma que se llama alzabencinas.cl, porque todos sabemos que este bencinazo, las alzas nos van a afectar de todas formas el bolsillo. Quienes, por ejemplo, tomamos Uber o transporte público, o sea, todos vamos a ser parte de las consecuencias, todos vamos a sufrir las consecuencias de esta alza. Que la cadena de alimentación también se ve afectada. Exacto, sí. Bueno, esta plataforma permite calcular el impacto real de esta alza y todo se realiza mediante una serie de preguntas. Ahí está el sitio web, lo estamos viendo, sí. Todo se realiza mediante una serie de preguntas en las que puedes informarte de que incluso si no usas la aplicación de transporte, por ejemplo, no sé, no pides delivery ni usas la parafina, igual te afecta. Wow. Y todos los detalles están en alzabencinas.cl, que estamos viendo ahí en el sitio. Alzabencinas.cl. Revísenlo, les puede servir. Aparte que fue el cálculo. Hoy día en la mañana hablaba que yo decía que tenía la percepción, porque puede estar muy equivocada, pero de que como que hay dos tipos de adultos, ¿no? El que usa el Excel y se programa y es súper ordenado con sus finanzas, y el que vive la vida y que va viendo cómo va. Fluye. Claro. Entonces el que tiene el Excel probablemente ya lo calculó. Sí. Pero el que todavía no estima el término, ahí tiene una aplicación que puede ser muy útil para ver cómo les va a impactar. Porque pese que el tema ha estado muy sobre, que se ha comentado todos los días en los medios y todo, sigue habiendo gente que aún no asimila esta alza. Yo creo que ya a partir de hoy que se concretó van a poder asimilarlo mejor y ver cómo se programa la familia también con estos nuevos gastos. El exministro Briones decía que una familia que a lo mejor gaste 100.000 pesos al mes en benzina, ahora va a estar gastando 140. O sea, son 40.000 pesos extra. Y lo decía una pequeña pyme que a lo mejor tenga un gasto de 1 millón en transporte, va a estar gastando 1,6 millones. Son 600.000 pesos más. Sí. Entonces, ojo también, hagan bien los cálculos, vean ahí cómo se acomodan las finanzas, porque esto tiene un impacto. Y ayer escuchaba también que desde La Vega decían que va a estar difícil, porque esto hay que calcularlo entendiendo que los productos tienen un transporte desde que salen del campo y tienen que llegar a esa distribución y después pasan por otra cadena. Toda la cadena de distribución, claro. Entonces ese cálculo se encarece muchas veces. Sí. Se hablaban hasta un 50% más. Sí.
Sí. Está complejo. Dani, yo tengo un tema más. ¿Cuál tema? Comentémoslo. Rosalía. ¿Qué le pasó a Rosalía? Se enfermó y hablamos cuando, el lunes parece del inicio de su gira, y se enfermó y tuvo que salir a parar el show a decir, no puedo más, no, me tengo que ir. Y tenemos por ahí, parece la foto, ¿no? Que subió hace un ratito, hace una hora. Ahí está. Rosalía diciendo, gracias, estoy mejor. Está en una ambulancia. Salió una ambulancia del concierto. Sí, no, muy, muy mal. Dijo que en el mismo show dijo, me siento extremadamente mal. Y aparte está comenzando su gira y mucha gente también ha especulado los motivos, pero ella dijo que fue una, ¿cómo se dice? Que comió algo que le cayó mal. Una intoxicación alimentaria. Eso mismo. Y esa fue como la explicación. Cuidado con el copyright, chicos, con la canción de Rosalía. Pero claro, sale y está en medio del concierto y dice, lo lamento mucho, me encantaría poder darle el concierto completo, pero estoy enferma, y dice, estoy vomitando afuera del escenario cada vez que salgo. Y se le veía muy mal también en la imagen, en los videos, porque también ella dijo en inglés en Italia, dijo, intenté sacar adelante este concierto, estoy enferma, tengo una fuerte intoxicación alimentaria. Como tú dijiste, intenté guardar hasta el final, pero me siento extremadamente mal, estoy vomitando atrás. De verdad quiero ofrecer el mejor concierto y estoy por los suelos. Chuta. Pero bueno, tiene conciertos pronto también, uno en Milán, entonces decían, irá a estar bien, pero al parecer está bien. O sea, subió esa foto, hay actualización, la teníamos ahí entonces para contarle. Sí. Así está bien, Rosalía. Esperemos que se mejore pronto. Que se mejore. Sí, hashtag que se mejore. Gracias, Dani. Sí, gracias a ti, Jota. Que estés muy bien. Estés muy bien. Oye, vamos a la pausa y ya volvemos de inmediato con más Mesa Central Digital. Nos queda un temita, nos queda también revisar ahí qué está pasando en Manhattan a esta hora. Nos vemos. Volvemos cuando son las 12:04 de este día, jueves 26 de marzo.
Y les quiero contar que el Comité Olímpico Internacional, esto pasó hace un par de minutos, el Comité Olímpico Internacional anunció este jueves una nueva política de protección de la categoría femenina en el deporte olímpico. Algo que sabemos va a generar polémica, esta determinación, pero porque viene generando polémica hace un tiempo atrás. Dicen entonces que en todo el mundo las competencias estarán reservadas exclusivamente para atletas biológicamente mujeres. Esa es la determinación que toma el COI, como se le dice, el Comité Olímpico Internacional. Lo anunciaron entonces por la presidencia de este comité, que dicen entonces que la medida impedirá la participación de hombres que se identifiquen como trans y atletas con diferencias en el desarrollo sexual en categorías femeninas. Esa es la determinación y se va a aplicar a partir de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles en el 2028. Así que vamos a estar atentos a lo que pase con esa determinación y esto que se anuncia durante esta jornada, minutitos atrás. Vamos al último tema. El último tema que es... Ahí lo tenemos, Nicolás Maduro. Entiendo que fue trasladado de madrugada. Había expectativa de ver la misma imagen que se vio la vez pasada, el helicóptero, los vehículos transitando por Nueva York. Pero parece que ya fue trasladado. Y ojo, porque esto es bien preliminar, o sea, esta es la segunda audiencia de Nicolás Maduro ante la justicia estadounidense. Recordemos que son 4 los cargos que se le imputan, que tienen que ver con narcoterrorismo, importar cocaína, dice que poseer armas también de guerra con ametralladoras y además tener artefactos, destructivos. Un cuarto delito es por la posesión de estas armas, que dicen que él conspiró para obtener. Los primeros 3 delitos tienen que ver con conspiración. Y su esposa, Cilia Flores, también tiene cargos que son bien parecidos, son menos, son 3. Pero uno de ellos también tiene que ver con esta posesión de armas. Entonces lo que va a ocurrir hoy día, lo que vamos a ver desarrollarse, es como una cuestión previa. Y es que la defensa de Nicolás Maduro y de su esposa dicen acá hay que rechazar esta audiencia o esta investigación porque se está incumpliendo con el derecho a tener una defensa. ¿Por qué dicen eso? Porque dicen que quien debe pagar la defensa de ambos son las arcas ahí venezolanas, es el Estado venezolano. Pero por estas restricciones que hay desde Estados Unidos también a Venezuela, no han podido acceder a ese dinero. Entonces la defensa dice, como no podemos acceder al dinero, no podemos contratar abogados. ¿Qué dice la justicia estadounidense? Bueno, si ustedes no pueden contratar abogados, tengan uno de la Defensoría Penal Pública. No hay una vulneración de derecho porque están disponibles esos abogados. Ese va a ser el debate que se va a llevar hoy día. No mucho más que eso. El juez Alvin Herrstein tiene 92 años. Él es quien lleva la audiencia y es un hombre con harta experiencia en casos de mucha connotación pública. Él fue parte de los juicios que se hicieron a las aerolíneas después del 11 de septiembre, el atentado de las Torres Gemelas. Es un hombre con mucha experiencia en este tipo de casos que toman mucha atención a nivel mundial. Entonces va a tener que decidir si aceptar el argumento de la defensa, desechar esto, desestimar el caso, rechazarlo, o si hay una solución intermedia, inmediata, qué es lo que podrían hacer. Entonces, eso se define hoy. Hay mucha gente fuera del tribunal, hay venezolanos también mostrando su apoyo a quien reconocen como su presidente, y también, por supuesto, hay detractores. Así que ayer está ocurriendo en Manhattan, en Nueva York, así que estamos al pendiente. Y ojo también, porque algo que sí que involucra directamente a nuestro país. El fiscal Barros ayer dio una entrevista en Mega por el crimen de Ronald Ojeda, por esa investigación, y dijo, respecto de la intención de que Maduro declare en esta indagatoria, dijo que está imputado por el delito de secuestro con homicidio. Está imputado en nuestro país. Ahora, el tema es súper difícil, el que por una extradición, Venezuela por temas constitucionales no extradita. Entonces, ahí está súper difícil. Pero también habla de la responsabilidad de Diosdado Cabello. Dicen que él hizo los pagos, que hay certeza en la justicia chilena de que él hizo los pagos para mandar a matar a Ronald Ojeda, y que lo que hay que determinar es quién dio la instrucción, y que lo que presumen es que la instrucción vino precisamente de Nicolás Maduro. Así que hay una actualización ahí bien importante en un caso
que involucra a nuestro país, un homicidio que ocurre en nuestro país. Así que vamos a estar al pendiente de cómo se desarrolla, de lo que ocurre y de lo que pasa entonces en Estados Unidos esta jornada. Dicho eso, llegamos al final de Mesa Central Digital hoy día. Son las 12:10. Va a ser calor, pero no tanto. Se esperan máximas de 27 en la región metropolitana. A cuidarse, a tomar también las recomendaciones, la aplicación que les decíamos para amortiguar esa alza en los combustibles. Decían también que manejar una velocidad continua, como no ir cambiando mucho de velocidad, ayudaba, que bajar el peso también ahí en el vehículo, quitarle peso, ayudaba también a ahorrar combustible. Todas cositas que quizás va a haber que hacer. Nos encontramos mañana aquí mismo a las 11, quizás pasadito, para que no se me enojen, a las 11, y recuerden que se quedan siempre en la compañía de Tele 13 Radio en el 103.3 en el FM, pero además, por supuesto, a través de nuestras redes, nuestro canal de YouTube. Vamos a subir también las entrevistas de la jornada, ya están arriba, así que hay de todo para que estén informados. Muy buen día. Chao, chao.